dramática noticia de que un grupo de terroristas había capturado la residencia del embajador de Japón, manteniendo a más de 300 rehenes inicialmente, hizo que el Perú fuera el centro de atención mundial de la prensa. Cerca de 2.500 periodistas fueron acreditados para cubrir día a día la evolución de la crisis. Todos ellos tomaron las calles alrededor de la residencia como centro de operaciones. Sobre estos avatares y lo que fue la convivencia entre periodistas de distintas nacionalidades e idiomas, Eloy Jauregui ha preparado el siguiente informe. Así, con estas imágenes en medio de un infierno de bombas y balas, y mientras comandos especiales de las Fuerzas Armadas se liberaban la tarde del martes 22 a los 72 rehenes de la residencia del embajador de Japón en el Perú, así los hombres de prensa inscribieron anónimamente sus nombres en una de las páginas más dramáticas de la historia del Perú contemporáneo. Periodistas atrapados también desde la primera noche en una suerte de cautiverio frente a tantas vidas sometidas por un grupo de terroristas, siendo nexos entre casi la muerte y casi la vida, y viviendo, ¿por qué no?, la misma angustia en el mismo escenario del terror. Este es pues su testimonio y el nuestro. Eran las 8:20 de la noche de aquel 17 de diciembre de 1996 y la residencia del embajador japonés, ubicada entre las calles Tomás Edison y Barcelona en el distrito de San Isidro, se convirtieron en el escenario de una larga y atroz pesadilla. 629 invitados habían quedado como rehenes tras una violenta irrupción de un comando del MRTA. Y el Perú y el mundo quedó anonadado, sorprendido, temiendo a cada instante lo peor. Un grupo de infantes y un grupo de seguridad del Estado. El resto, por favor, aísle la zona, incluyendo a los periodistas. A Panamericana Televisión, la noticia le llegó inmediatamente. Después de algunos minutos de desconcierto y confirmado que el hecho se trataba de un operativo terrorista de magnitudes inimaginables, a las 8:30 de la noche, el noticiero 24 horas lanzó su primer avance noticioso con la confirmación de los detalles de la incursión del MRTA. Los primeros periodistas de Canal 5 en llegar al lugar fueron el reportero Enrique Vidal y el camarógrafo Beto Cabrera. Y evaluadas las primeras consecuencias, 24 horas en su horario habitual de las 10 de la noche y con la conducción de Humberto Martínez Morosini, entregó el balance inicial del dramático hecho. Un atentado se inició poco después de las 8:30 de esta noche en la residencia de la Embajada del Japón, en la calle Tomás Alva Edison, en San Isidro. En la residencia permanecen como rehenes varias personalidades políticas. Entre ellas estarían el canciller Francisco Tudela. A las 10:30 de la noche, el equipo de microondas al mando de Eduardo Chávez Guerra ya se había instalado con sus cámaras en el piso 18 del edificio San Remo, ubicado a una cuadra de la sede diplomática. Una cámara de Panamericana está ubicada en uno de los edificios para obtener la mejor imagen aérea y saber qué pasa en el interior de la residencia del embajador Boris Aoki. De esta manera comenzaba una verdadera maratón informativa ininterrumpida, como antes nunca se vio y que no pararía hasta pasada las 72 horas, batiéndose un récord en transmisión alguna de la televisión peruana. Estamos por cumplir, Gonzalo, las 38 horas más o menos. De esta forma se puso a trabajar un verdadero enjambre de periodistas de Panamericana Televisión, y que desde el inicio de aquel dramático operativo se fue turnando para no perder detalle alguno de todos los movimientos que se venían operando al interior de las altas murallas de la residencia y las calles aledañas a la morada del embajador japonés en el Perú. Y nuevamente vamos a observar la camioneta donde los emiratistas tenían almacenado gran cantidad de municiones.
Pero el drama que vivían los rehenes en la residencia del embajador de Japón supuso también una cobertura sin precedentes en el medio. Y aquella responsabilidad con que maneja la información Panamericana Televisión permitió a las principales cadenas televisivas del mundo aplegarse a nuestra señal, no solo por la capacidad de transmisión, sino porque, como es norma en este canal, la seriedad y responsabilidad con que se encaró desde un primer momento la información allí, en el mismo teatro de los hechos. Hasta el amanecer seguían llegando las imágenes de gente alrededor del complejo. Y el mundo comenzó a enterarse con sorpresa y paso a paso de aquel operativo siniestro, ya casi infrecuente en el Perú, esta vez gracias a la señal abierta y permanente de la Cadena Sur, el gran sistema internacional de comunicaciones que conduce Panamericana Televisión. Aquel barrio ya no fue el mismo, y la suerte de las personalidades, sus familiares, fuerzas armadas y policiales, y por cierto de los periodistas, quedó atrapada a los sucesos que se originaban desde aquella casa con todos sus designios de terror. Entonces en los alrededores se hizo guardia, se esperó y se temió las horas más dramáticas con los ojos de testigo, como quien es víctima y actor de su propio parte de guerra. Solo resta esperar, ¿no? Esperar y desear que se solucione, ¿no? De la mejor manera posible. ¿Qué le parece esta situación que está viviendo Lima? Bueno, puede ser que vamos a pasar bastante tiempo aquí, ¿no? No sé si se puede resolver rápidamente o no. Y el periodismo cumplió con ese humano deber de comunicar entre la angustia y la pena, y entre las banderas y los rezos. El despliegue periodístico en la residencia de San Isidro fue realmente impresionante. 2.166 hombres de prensa se acreditaron. 1.273 eran peruanos y 893 llegaron del extranjero. De estos, 573 eran japoneses, 118 de Estados Unidos, 2 vinieron desde Rusia, 1 de Dinamarca y hasta 1 de Filipinas. El costo aproximado por cada cadena de televisión pasaba los $280.000. El alquiler por una porción de techo para colocar antenas parabólicas tuvo un costo de $6.000 mensuales, y el alquiler solamente de un pedazo de jardín cerca a la residencia costó $300 mensuales. Cada cadena de televisión del extranjero, especialmente las japonesas, gastó en alimentación, movilidad propia, teléfono, faxes y satélites, grupos electrógenos y hoteles o alquiler de departamentos arriba del $500.000. El martes 22 de abril de 1997 fue una fecha inolvidable no solo para los rehenes y las fuerzas especiales, también para los periodistas de Panamericana Televisión, para quienes estas horas resultaron la experiencia más grande de sus días. El equipo técnico fue muy profesional, a pesar del susto, a pesar del temor, a pesar del miedo, todos estuvieron ahí. Lo que a mí mucho más me impactó fue ver a las personas que salían incluso ensangrentadas y todo eso. Creo que no lo voy a olvidar jamás, ¿no? Profesionalmente había logrado mi objetivo, grabar lo que nadie iba a grabar, tener la exclusiva. Acá se busca tener la exclusiva, en lo personal y para que salga al público. Lo que a mí más me emocionó fue el reencuentro de los familiares con los que habían estado de rehenes, incluso las imágenes de los rehenes en el bus que iban llorando y se emocionaban porque celebraban su libertad y celebraban el saludo de las personas que estaban en la calle y que les hacían señas de victoria y de triunfo, ¿no? A los hogares del Perú y del mundo, hace 131 días les llegó esta imagen. Esta imagen que manejó este joven camarógrafo de 22 años, César Torero, que al borde del abismo de este edificio de 15 pisos y en apenas 1 metro cuadrado, operó todo ese tiempo imágenes que serán imborrables para todos nosotros. ¿La explosión afectó a la cámara? Afectó a la parte del zoom. Ya, la base de la cámara. Claro, la base de la cámara, en la parte de acá. Lo afectó, entonces todas las imágenes, traté todo
hice todo. ¿Casi a pulso, a mano? Sí, todo era a mano y todo era así. Estaba agachado, grabando y todo era submanual. ¿Vas a extrañar esta azotea, César? Sí, realmente sí, se va a extrañar y más el compañerismo que hicimos, todo. Se extraña, la verdad, que me da bastante pena. ¿Y vas a extrañar a los vecinos también? Sí. ¿Sí? Y a la vecina también. A la vecina de al frente también. Y porque estuvimos de día y de noche vigilantes y esperando ser serenos ante una inevitable tragedia, durmiendo en los jardines, subidos en las azoteas, comiéndonos nuestras angustias sin tiempo y sin los espacios para la reflexión profesional. Así, solo así, los periodistas comprendimos que de alguna manera también fuimos rehenes y una tarde de abril despertamos sobresaltados del asombro para que en calidad de testigos, los periodistas, casi todos, celebremos la libertad.